a su clase de matemática para primero de secundaria. Les saluda su maestra Neri Mamani Flores y el día de hoy visitaremos la página 249 del texto de aprendizajes del segundo trimestre. Veremos ángulos y su clasificación. Ángulo es el espacio o abertura que existe entre dos semirrectas que comparten origen. Veamos, en este caso, el origen va a ser el codo, el vértice. A partir de este vértice, dice, se originan dos semirrectas. Una, dos. Y el ángulo es el espacio entre estas dos semirrectas. El espacio entre las dos semirrectas. Muy bien, en este sentido podemos tener ángulos agudos cuando son menores a 90 grados. Ángulo recto cuando mide exactamente 90 grados. Luego, ángulo obtuso cuando es mayor a 90 grados pero menor a 180. Luego, un ángulo llano cuando es exactamente de 180 grados. Muy bien, entonces decimos ángulo llano, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo. Agudo, recto, obtuso y llano. Bien. Muy bien, el término ángulo deriva de la voz griega ángulos, que significa doblado, torcido o encorvado. Fíjense muy bien los orígenes del término ángulo, de la voz griega ángulos, doblado, torcido o encorvado. Muy bien, veamos algunos ejemplos de metal doblado. En todos ellos observamos ángulos al haberse doblado. Por otro lado, acá observamos angulares de construcción o también utilizados para elaboración de muebles. El término angulares también deriva de ángulo. Acá tenemos un mecanismo para doblar metales, ¿no? Generalmente se utiliza en cerrajería. Observen, también se forma ángulos. Muy bien, ahora veremos el concepto de ángulo. Ángulo es la abertura, espacio o región comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. El punto en común se denomina vértice. Para entender mejor, otra vez, el brazo, el punto acá, el punto en común, se denomina vértice. Y en este caso va a ser el codo. Este es el vértice. A partir del vértice tenemos una semirrecta denominada A y otra semirrecta denominada B. El espacio entre estas dos semirrectas, estamos pintando de verde, ese es el ángulo. Este espacio abertura es el ángulo. Se denomina generalmente, se denota con letras del alfabeto griego, en este caso ángulo alfa. Muy bien, donde A es uno de los lados, el otro lado es B. El punto en común es el punto C, denominado vértice. Finalmente, alfa es el ángulo. Perfectamente. Ahora vamos a medir ángulos. Tenemos acá un ángulo pintado de color rojo. Ello se origina entre la abertura, entre el lado A y el lado B. Y tenemos el punto en común o vértice. ¿Cómo medimos ángulos? ¿Con qué? ¿Con qué instrumento? Muy bien, alguien dijo el transportador. Bien, traemos nuestro transportador y debemos hacer coincidir con el vértice o el punto en común. Debemos hacer coincidir con la señalización, la cruz, el punto o el orificio del transportador. Ese es uno. Por otro lado también, uno de los lados, el lado de referencia, debemos hacer coincidir con el punto que marca 0 en el transportador.
Generalmente es una línea que señaliza 0. Debemos hacer coincidir exactamente. Hacemos coincidir el vértice con la cruz, el punto o la señalización del transportador. Luego, uno de los lados hacemos coincidir con la línea que marca 0. A partir de allí empezamos a contar 10 grados, 20, 30, 40, 50. Observen muy bien, 90 grados justo al medio. 110, 120, 150 y 180 grados es media vuelta. Si es una vuelta completa, será más 180 grados. 180 más 180, 360 grados. Muy bien, este ángulo es de, hasta aquí es 40, 41, 42, 43, 45 grados exactamente. Bien, hemos aprendido a medir ángulos. Otro ejemplo, tenemos otro ángulo comprendido entre los lados A y B y el vértice C. Ahí está el ángulo. Otra vez traemos el transportador, hacemos coincidir bien eso. Hicimos coincidir aquí el vértice con la señalización del transportador, ¿no? Generalmente es un orificio, ¿no? A veces es una línea ahí o una cruz. Luego hacemos coincidir el lado de referencia, en este caso el lado A, con la línea que señala 0 grados. A partir de allí contamos, observen, hasta acá es 90 grados, hasta aquí 100, 110, 120, 130, exactamente 140 grados. Este es un ángulo de 140 grados. Muy bien, con ello es suficiente. Ahora sí, veamos clasificación de ángulos. Los ángulos, según su medida o amplitud, pueden ser los siguientes. 1. Ángulo nulo. Como dice su nombre, nulo, no existe. Es aquel ángulo que mide 0 grados. No hay abertura. Más bien señaliza el punto de origen, ¿no? Entonces 0, no vamos a graficar. 2. Ángulos convexos. Son aquellos mayores a 0 grados y menores a 180 grados. A su vez, estos ángulos son de 3 tipos: ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Veamos el ángulo agudo. Un ángulo se denomina agudo cuando, fíjense muy bien, es menor a 90 grados. En este caso, alfa es menor a 90 grados. Acá es 90 grados, ¿verdad? Al medio es 90 grados. Pero alfa es menor a 90 grados. Puede ser 40, 45, 50, 60 grados. Tiene que ser menor a 90 grados y denominamos ángulo agudo. Muy bien. Ángulo recto es aquel que exactamente forma 90 grados. Ángulo de 90 grados. Alfa es igual a 90 grados. Por tanto, es el ángulo recto. Muy bien, recuerden muy bien. Ángulo recto es el ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados, más de 90, pero menos de 180. En este caso, alfa es más de 90. Alfa es mayor a 90 grados. Entonces se denomina ángulo obtuso. Para recordar, agudo menor a 90 grados. Recto exactamente 90 grados. Obtuso mayor a 90 grados. Muy bien. Veamos el ángulo de una vuelta. Es aquel que mide exactamente 360 grados. Síganme, hemos empezado acá en el lado A, ¿no? En el lado A de color azul. Luego describe toda una vuelta y vuelve al mismo lugar y tenemos ahí el lado B. El ángulo descrito es de 360 grados. Ángulo alfa, ángulo de una vuelta. Una revolución también se denomina. Muy bien. Luego tenemos el ángulo llano. Es aquel que mide exactamente 180 grados. Observen, acá tenemos el lado B y el lado C son opuestos, ¿no? Y está aquí el punto C, el punto medio, en este caso el vértice. Entonces es exactamente de 180 grados o media vuelta.
Alfa es igual a 180 grados, por tanto se denomina ángulo llano. Bien, ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 y menos de 360 grados, menos de una vuelta, ¿no? Alfa es mayor a 180, pero menor a una vuelta. Por tanto, en este caso, acá tenemos el ángulo alfa mayor a 180 grados, ángulo cóncavo. Muy bien, veamos ahora la clasificación de ángulos según sus características. Los ángulos pueden ser complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman entre sí 90 grados. Veamos el ejemplo. Tenemos el ángulo alfa, acá, que está comprendido entre el lado B y el lado A, alfa, y el ángulo beta, que está comprendido entre los lados C y D. Pero si observamos bien, alfa más beta suman exactamente 90 grados. Por tanto, decimos que alfa y beta son ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando suman exactamente 90 grados. Muy bien. Veamos ahora ángulos suplementarios. Dice, dos ángulos son suplementarios cuando suman entre sí exactamente 180 grados. Tenemos el ejemplo. Acá tenemos el ángulo delta de color rojo y el ángulo tita de color azul. Observen muy bien, exactamente suman 180 grados. Diríamos entonces delta más tita es igual a 180 grados. Por tanto, estos dos ángulos, delta y tita, son suplementarios. Bien, complementarios cuando suman 90 grados, suplementarios cuando suman 180 grados. Perfectamente, veamos ahora clasificación de ángulos según su posición. Ángulos consecutivos son aquellos que tienen en común un lado y el vértice. El vértice en común y un lado en común. Acá está el vértice en común, es el punto C. Y el lado en común en este caso es el lado B. Entre el lado B y el lado A se forma el ángulo alfa. Y entre el lado B, que es común, y el lado D se forma el ángulo beta. Comparten un lado que es el lado B y también comparten el origen o vértice. Entonces decimos que alfa y beta son ángulos consecutivos. Muy bien. Ángulos adyacentes, lado a lado también, ¿no? Pero además de tener un lado en común y el vértice compartido, tienen el lado no común sobre una misma recta. Veamos. Observen, tienen el vértice en común, el lado compartido, un lado compartido, pero además sus lados no comunes, que en este caso es A y del otro ángulo es D, están sobre una misma recta. Por tanto, estos ángulos siempre van a sumar 180 grados. En este caso tenemos el ángulo delta de color rojo y el ángulo tita, que entre sí suman 180 grados. Por tanto, son ángulos adyacentes. Perfectamente. Veamos ahora ángulos opuestos por el vértice. Como dice su nombre, ¿no? Opuestos por el vértice. Comparten el vértice, pero sus lados se van prolongando, ¿no? Uno es la prolongación del lado del otro. El lado de uno es la prolongación del lado del otro ángulo. Vean. Eso, muy bien. Fíjense, tenemos acá el lado E, que para el otro ángulo es la prolongación y se denomina lado A, ¿no? Estos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque es la prolongación, es la repetición del otro, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos los ángulos gamma y lambda. Ambos son iguales. Siempre van a ser iguales los ángulos opuestos por el vértice. Gráficamente se puede evidenciar también que son iguales. Comparten el vértice. Muy bien.
De esta manera vamos a ir concluyendo con nuestra clase. Voy a invitarlos a revisar las letras del alfabeto griego, porque como han podido observar, se denotan con estas letras los ángulos. Concluimos. De esta forma hemos concluido con el tema de hoy. Te invito a visitar la página oficial de Educa Bolivia en las diferentes redes sociales y a revisar el texto de aprendizajes del segundo trimestre. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.